Historia tan nuestra como el mate, tan argentina como el tango. Mate y tango, mate y tango. Samba, eres poesía y pañuelos. Eres canción y eres danza, eres amor y suspiro, lenguaje de miradas. Y marchaste a las trincheras a jugarte la patriada, compañera de los héroes, hecha bandera en sus almas. Cuando son las 9:17 aquí en el corregimiento de La Plata, Barranquilla, Colombia. Compartiendo esta mañana, ¿no? Con la música que identifica a un país como es Argentina, el tango y el folclore. Y habíamos escuchado esta grabación, ¿no? Este trabajo de masterización que hizo Alfredo De Angelis con la voz de Carlos Gardel. 2 álbumes extrajo, ¿no? Yo tengo los 2 álbumes, así que vamos a ir pasando en cada programa las grabaciones de este trabajo que hizo Alfredo De Angelis. Incorporar la voz de Carlos Gardel en una orquesta contemporánea. Y ante los reiterados cortes, ¿no? Se está buscando una solución. Ya estoy en eso, buscando una solución a todo esto, así que esperemos que pronto sea resuelto, ¿no? Para evitar que el programa tenga estos cortes. Ya hay una solución que puede ser posible. Estamos en ese trato, ¿no? En ese trato, así que bueno, veremos si ese proyecto que hay sale, ¿no? Y podemos ya hacer el programa completo sin ningún corte. Y dentro del folclore argentino, vamos a hablar un poquitito de las danzas, ¿no? Si bien el amplio tema de las danzas, ¿no? El amplio historia, ¿no? Historial de las danzas folclóricas argentinas, que las danzas folclóricas argentinas surgen antes del tango, ¿no? Ante esa llegada de inmigrantes, ¿no? Y de las danzas europeas que fueron llegando. Vamos a ir haciendo un resumen no muy extenso, pero más o menos aproximado a lo que es la danza argentina. Orencio Ángel Díez, dice, ya está conectado otra vez. Gracias, Orencio Ángel Díez. Cuando comenzaron a llegar la música de Europa, ¿no? Y entra con los inmigrantes que iban llegando a Argentina, bueno, ahí llegan la mayor parte de danzas, ¿no? O danzas de ese tipo europea. 2 danzas que entraron, ¿no? Es la contradanza francesa y la contradanza española. Esas 2 contradanzas que se bailaban en un principio en los grandes salones de la alta sociedad. Todas las figuras que trae la contradanza, tanto sea la francesa como la española, son las figuras que actualmente tienen todas las danzas tradicionales, porque allí
al bajar del nivel superior a la capa inferior o el nivel folk, se fueron reformando, se fueron adaptando, y el criollo, el gaucho, ya con la llegada de la guitarra, que llega de España a Argentina, se incorpora la guitarra. En un principio eran las primeras danzas originales que eran de los aborígenes, ¿no? Eran danzas en ronda, y con la percusión del tambor. Es el instrumento que tenían los aborígenes. Después le fueron incorporando los instrumentos de viento, ¿no? Pero el primer instrumento fue el tambor, que ahuecaban el tronco de un árbol, le ponían unos cueros con unos tiendos y ahí iban golpeando el tambor con las manos. Bueno, después, ya al entrar la guitarra y entrar todas estas danzas europeas, el gaucho fue adaptando, ¿no? Y de ahí nace el gato, la chacarera, el escondido, la samba. La samba entra por Chile del Perú, ¿no? La samba ya es descendiente de la marinera, la danza nacional del Perú, que entra por Chile. Ahí se fue reformando, ya cambia de nombre con Zamacueca, la Zamacueca. De ahí pasa a Argentina y de ahí nace la samba, la cueca argentina, la cueca norteña, la cueca salteña y también la samba, ¿no? Que es la que tenemos actualmente. Pero hoy vamos a hablar un poquitito de las danzas de salón. Tenemos las danzas de salón. ¿Quién no conoce el cuando, ¿no? Los minués, las gavotas, las mazurcas. ¿Quién no conoce la condición, el cuando? Bueno, todas esas danzas son danzas de salón que venían de Europa, ¿no? Venían de Europa y se fue adaptando aquí, ¿no? Se fueron adaptando y ya ahí surgen esas danzas. Hoy vamos a hablar de la mazurca. La mazurca era originalmente un baile de salón de la corte real y la nobleza polaca, y se convirtió con el tiempo en una danza para la clase popular. En la tradición rural bailaron a menudo juntos en distinto orden. Por ejemplo, un poco medio rápido, luego lento y después rápido. Variaban los tres tiempos dentro de la mazurca, ¿no? Que ya descendió al nivel folk. Vamos a escuchar un poquitito, un tramo de esta mazurca que es Los Caballeros de Goldar y los cobunqueros polca de los viejos del Goldar, Tenderete. Esta grabación se las quiero hacer escuchar, que era una de las primeras mazurcas que entran al país, ¿no? Desde ya, lógicamente, de la nobleza polaca. Vamos a escuchar un tramo de esto. Y yo corro que me mato, y yo corro que me mato, y yo corro que me mato, ahora sí que estamos bien. Esta danza de mineo de salón era bailada, ¿no? En grupo, principalmente con la pareja, ¿no? Pero salían todos a bailar cuando comenzaba la música y no se sabía en qué momento terminaba. Cuando la música se paraba, cuando paraba la música, ahí terminaba la danza. Bueno, esta danza constaba de molinetes, cadenas, reverencia, que se hacían con la pareja y que iban tomados de la mano. Esta es una de las primeras mazurcas que llegaron al país. El origen de la denominación de la organización pura policial, como la mazorca, otra en Argentina, ¿no? Llamada la mazorca, es algo incierto, ya que mazorca es el nombre de la espiga de maíz. Algunas fuentes aseguran que se debía a que sus integrantes estaban muy unidos, como los granos de maíz. Esta es la época de los unitarios y los federales, ¿no? En Argentina. Entonces ya le habían cambiado un poquito de nombre, en vez de mazurca era la mazorca.
para principalmente los opositores de Rosas. Afirmaron que se debía a que la palabra es parecida a la expresión mazorca, argumentando que apretaban al pueblo para suprimir a la oposición unitaria. La versión más difundida asocia su nombre a un poema amenazante publicado en las calles, escrito por el opositor José Rivera Indarte para publicar la acción de la Sociedad Popular Restauradora. La hoja estaba encabezada por una imagen de una espiga de maíz titulada Mazorca de las mazorcas. Y vamos a escuchar esta mazorca que tiene connotación política, ¿no?, de la época de Rosa. Vamos a escucharla, Mazorca de la mazorca, por Tabaré Echeverri. En sangre de un unitario empape mi chiripá, pa' teñirlo bien de rojo y a la mazorca de entrar. Soy hombre de Juan Manuel y por él voy a pelear. ¿Dónde está Bartolo Mitre? Que lo quiero degollar. Mazorca de la mazorca no es mazorca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazorca de la mazorca no es mazorca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Cuando se mete cuchillo, brota sangre a borbotones, pa' eso es bueno andar de rojo, que no se ven los manchones. Dicen que rojo es el diablo, pero ¿a quién van a asustar? Si Mandinga es unitario, también lo voy a degollar. Mazorca de la mazorca no es mazorca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazorca de la mazorca no es mazorca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Enemigos de la patria, vendidos a los de afuera, van a sentir todo el peso de la furia mazorquera. Si encuentro a Bartolo Mitre, ahí nomás la va a pagar. Lo sujeto de la barba y le reparo el puñal. Mazorca de la mazorca no es mazorca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazorca de la mazorca no es mazorca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Y estábamos hablando una pequeña reseña, ¿no?, de la historia de la mazurca, esta danza colonial que entra de Europa, principalmente de Polonia, ¿no? Fue traída desde Europa, lógicamente, junto con la polca también de italianos y españoles. También se dice que es un baile típico cuya cuna está en Polonia y que fue introducida en las islas de la segunda mitad del siglo XIX. Y aquí vimos y escuchamos en las letras, ¿no?, en la época de Rosas, ¿no?, ya tenía connotaciones políticas, porque después de la independencia en el país, en Argentina, se desatan las guerras entre unitarios y federales, ¿no? Bueno, y ahí todo, ¿no? Cuando estaba en el gobierno Rosas, estaban los opositores y le pusieron letra a esta mazorca, que le cambiaron nombre, le pusieron mazorca, porque asemeja a la unión de los granos de maíz en el marlo, ¿no? De ahí surge la palabra mazorca. También hay otra, ¿no? Otra polca mazorca de la Gran Canarias, ¿no?, de España. Es una danza colectiva donde las parejas van cogidas por las puntas de los dedos,
Por lo general en todas las danzas de minué, el caballero le extiende su mano a la dama y la dama apoya sus dedos en los dedos del caballero, ¿no? En todas las danzas de salón, ¿no? Que tenemos, la condición, el cuando, los minué, las gavotas, bueno. Siempre he enfrentado, se sueltan los dedos y con los brazos en alto vuelven a iniciar los 3 pequeños saltos porque van saltando, ¿no? Pero ahora en sentido contrario para volver a quedar enfrentados. Luego se hacen 2 giros cogidos de la mano a la altura de los hombros, dando pasos al compás de la música para quedar en la posición inicial y así sucesivamente hasta que la música se termina. La coreografía suele seguir un esquema, ¿no? Primero se colocan las parejas cogidas como para valsear en cualquier parte de la sala. Tras eso avanzan lateralmente hacia la derecha de los hombres con 6 pasos. A continuación los hombres avanzan por su izquierda con 5 pasos alrededor de la mujer, mientras ellas giran retrocediendo. Bien, no había una coreografía exacta, ¿no? Todo era lo que surgía momentáneamente, ¿no? Por último, los hombres retrocedían literalmente y las mujeres avanzaban durante otros 5 pasos. Y así bailaban hasta que la música se terminaba. No había un final de la danza, no tenía un comienzo y un final de determinados minutos, no. Se comenzaban a tocar en esas pianolas, ¿no? Esos organitos de aire, de viento, ¿no? A fuelle. Se comenzaba la música y hasta que el musiquero no daba por finalizada la música, los bailarines tenían que bailar, bailar y bailar. Por eso se acostumbraba que en los salones el bailarín salía con una dama, bailaba tutú, cuando se cansaban un poco se sentaban, salían otros bailarines, se iban intercambiando. La mazurca presente en el folclore argentino. Ha venido de Europa, conserva poco de la danza original, lógicamente porque al entrar al país se fueron modificando, ¿no? Aunque el ritmo y la música tenía ya antecedentes de la llegada de Europa, ¿no? Las danzas del folclore argentino se dividen en colectivas, individuales y en pareja, lógicamente, ¿no? Y entre las variedades de esta tercera categoría están las llamadas enlazadas tradicionales argentinas, en las que se destacan varias danzas europeas que llegaron al país. Algunos, a pesar de la folclorización, mantienen su nombre de origen: el chotis, la mazurca, el vals antiguo, la polca y la que más se sigue bailando creo que es la polca también y la mazurca. De ellas han derivado otras danzas locales que parecen más acriolladas, como la chamarrita y el chamamé. En lo que hace a la mazurca, sufrió una folclorización característica en el campo uruguayo. Conservó el paso saltado con flexión de la rodilla, pero se convirtió en una especie que poco tiene que ver con la danza importada de Europa. La mazurca nace en el siglo XVI en el Palatinado de Masovia, en Polonia, de donde tomó su nombre. Llegó a Uruguay en 1851, el año en que Urquiza rompió el largo sitio de Montevideo, adoptando en el país el posterior nombre de ranchera. Trabajo del Instituto del Investigador Musicólogo Carlos Vega, un importante investigador folclórico que ha editado como 2 o 3 libros, yo tengo 2 libros de él, donde narra toda la historia de las danzas tradicionales argentinas. Él sostiene que entre 1847 y 1850 llegaron a estas tierras vía París la mazurca de Polonia y el chotis alemán. En el caso de Buenos Aires llegó por la misma vía, en esos mismos años, junto con otras danzas como las mencionadas polca y la habanera. Se bailaron tanto en los salones de las ciudades como en la zona rural con sus adecuaciones. Y hablando de la habanera
también tuvo trascendencia en el tango argentino, ¿no? Porque más o menos en 1890, 1880, cuando entra la habanera de Cuba, y en los grupos que se estaba practicando un poco el tango, entra esa habanera y se entremezcla ahí, ¿no? Entre el ritmo del tango con la habanera. Entonces salían a bailar y no sabían si estaban bailando una habanera o un tango. Angélica Orlando, gracias por el saludito, Angélica. En la edición del periódico El Independiente de Rosario, el 27 de agosto de 1882, se puede leer el siguiente título: en el baile de la inmediaciones de la Plaza General López Estanislao se habían reunido antenoche varias damas de los suburbios con objetos de bailar en celebración del cumpleaños de la dueña de la casa, doña Anastasia, que así se llamaba esta última, que había preparado una orquesta compuesta de arma y acordeón, al compás de una mazurca con quebraditas se balanceaban varias parejas. Y hablando de la quebrada, la quebrada es una figura que nace de los afro, ¿no? De los esclavos, ¿no? Se incorpora también, ¿no? Un corte y una quebrada, se incorpora en el tango también, esa figura que es muy típica y tradicional dentro del tango. El corte y la quebrada, y también se ejecutó en la mazurca. En el mencionado artículo del Instituto de Investigaciones Musicólogo Carlos Vega plantea que la mazurca tuvo que ver con los orígenes del tango. Sí, lógicamente que tuvo que ver, al afirmar que la mazurca se bailaba con quebraditas antes que el tango. O sea que primero el corte y la quebrada se incorpora a la mazurca, luego el tango la toma, ¿no? Y es una figura típica, tradicional, que está todavía en estos momentos vigente en el tango. La mazurca se bailaba con corte y quebrada, al igual que otras danzas europeas que habían llegado a esas playas y que de la ciudad habían pasado a la campaña rural. Ese es el proceso de transculturación, cuando los niveles culturales del nivel cultural superior va bajando al nivel o al estrato folk, al nivel folk, y ahí se modifican las danzas, ¿no? Porque el criollo la fue adaptando. Esta teoría incluso sostiene que el origen del tango hay más elementos del vals, la polka y la mazurca, danzas de origen europeo que fueron criticadas por deformar las danzas folclóricas tradicionales que del pericón o del gato. Bueno, en el pericón tenemos la copia fiel de lo que serían las contradanzas, ¿no? Todas las figuras que tenemos en el pericón argentino descendieron de la contradanza europea, de ahí se extrajeron, por eso el pericón tiene aproximadamente más de 27, creo que son 32 figuras. Yo los pericones que armaba los armaba con 27 figuras, ¿no? Todas las figuras esas son, ¿por qué? Porque el pericón se baila grupalmente, no pueden intervenir, no hay cantidad exacta de número de bailarines, pueden ser 10, 15 parejas, 20, 30, 40, 50 parejas, y todas van a la marcha y pendientes de la voz del bastonero que le va cantando la figura, ¿no? El bastonero canta la figura, por ejemplo, armas al hombro, y cuando el bailarín se prepara, cuando el bastonero dice aura, ahí arma la figura de armas al hombro, todo el grupo, ¿no? Ya se estén bailando en grupos de 6 parejas, de 6, y esos grupos van haciendo toda la figura acorde a lo que el bastonero les va cantando. Ventura Lin, también otra investigadora del folclore, refiriéndose a la provincia de Buenos Aires, en un folleto de 1883, escribió: hoy la gran cantidad de organitos que explota nuestra campaña
ha introducido entre el gauchaje, el vals, la cuadrilla, la polca, la mazurca, la habanera y el chotis. Bueno, la cuadrilla, otra de las danzas europeas que entraron a Argentina, que tuvo poco trascendencia, ¿no? Se fue bailado en una época y después como que dejó. Por eso el que prevalece hasta este momento es el pericón. La polca sí se baila y la mazurca también, como la habanera y el chotis. Ello muestra que la globalización no es un fenómeno que caracteriza la vida del siglo XXI, sino que siempre existió. Y así lo demuestra el origen europeo de algunas de las danzas que se bailaban en nuestras zonas rurales, como el origen turco de nuestras bombachas camperas. El gaucho comienza vistiendo el calzoncillo cribado. El calzoncillo cribado era un pantalón con las cribas, ¿no?, a la altura del tobillo, y luego llevaba el chiripá, ¿no? El chiripá. O sea que esta vestimenta del gaucho, que fue reemplazado después, por estas bombachas, ¿no?, camperas. En marzo de 1856 se firma el Tratado de Paz que da fin a la guerra de Crimea, que enfrentó las fuerzas de aliadas de Gran Bretaña, Francia, Turquía, Cerdeña contra Rusia. En esta guerra se utilizaban ese tipo de bombachas, que es la que actualmente usa el gaucho, ¿no? Hacia 1853 una guerra europea dejó antecedentes de los uniformes. A poco tiempo esos pantalones o bombachas llegaron a nuestro país y se convirtieron en la vestimenta típica del gaucho. La bombacha de campo reemplazó al chiripá de uso extendido entre los paisanos. O sea que se reemplazó ya el chiripá por el calzoncillo cribado, y ahí nace la bombacha. Como también muere en ese momento la bota de potro con los dedos descubiertos. El gaucho llevaba los dedos descubiertos. ¿Por qué? Porque para montar el caballo, los estribos eran un tiento con una bola en la punta. Entonces el gaucho, para montar al caballo, tenía que meter los dos dedos en esa bola y así poder montar. Por eso, la bota con los dedos descubiertos, la bota de potro, ¿no?, que se saca del garrón del caballo, ¿no? Bueno, y llevaban los dedos descubiertos. Pero ya luego se moderniza el gaucho, y al hacer los estribos tipo U, ya entonces donde puede apoyar todo el pie, y ya ahí ya con las bombachas, ¿no?, y ya con las botas cerradas, ya no tenía la abertura. ¿Por qué? Porque esa abertura, al estar los dedos al descubierto, era perjudicial para el gaucho, porque en el campo, en todas las tareas que realizaba, los que primero tocaban cualquier elemento que había en el piso, en algo, eran los dedos, y se dañaban los dedos de los pies. Y la mazurca es, junto con el candombe, una de las pocas danzas hispanoamericanas, en este caso rioplatense, que encuentra sus orígenes en música ajena a las raíces folclóricas criollas. Esto sería que no posee orígenes hispanos indígenas o gauchescos. Aún así consiguió arraigarse en el folclore hispanoamericano y tomar colores e identidad propios de acuerdo a cada país donde América en la que fue introducida. Y la mazurca se baila aquí también en Colombia, con otra coreografía, con otra música, pero manteniendo siempre la raíz típica de lo que es la mazurca. La variante criolla, y más precisamente rioplatense, de la mazurca se desarrolla entre Buenos Aires y la Banda Oriental, Uruguay, a mediados del siglo XIX. Con el transcurso de las guerras civiles argentinas, esta música adquiere una identidad tan enraizada al sentimiento gauchesco que la mazurca criolla, ejecutada primero solo a guitarristas criollos y luego con introducción de acordeón y bandoneón, distaba ya y con marcada diferencia con la estructura armónica y rítmica de la primitiva danza esclava. O sea que ya a medida que se fueron incorporando los distintos instrumentos,
fue cambiando un poquitito lo que era la mazurca. Vamos a escuchar la mazurca de Buenos Aires, ya en la más moderna, ¿no? La más moderna, mazurca de Buenos Aires. ¡Vamos! Las notas desgranando van con su dulce melodía, los recuerdos de otros días que ya nunca volverán, de cuando la mazurca fue danza de nuestros abuelos, en aquellos lindos tiempos, por 1906. Eran los tiempos de galera y de polaina, y nuestras damas lucían polisol. Por el paseo de Julio se arrullaban, forjando en sueños en alas de la ilusión. Las notas desgranando van con su dulce melodía, los recuerdos de otros días que ya nunca volverán, de cuando la mazurca fue danza de nuestros abuelos, en aquellos lindos tiempos, por 1906. En las retretas del parque de Palermo, tuvo tuvido sus dardos del amor, y la floresta guardó sutil secreto de un beso ardiente entregado con pasión. Las notas desgranando van con su dulce melodía, los recuerdos de otros días que ya nunca volverán. Tiempo de ayer, del temo y la serenata, era el más puro orgullo del porteño Florinata, y al evocar ese tiempo que pasó, esta mazurca porteña hoy canto con emoción. Las notas desgranando van con su dulce melodía, los recuerdos de otros días que ya nunca volverán. Un poquito, ¿no? Un poquito de historia de lo que es nuestro folclore argentino, que encierra una gran cultura, ¿no? Esto es un pequeño resumen que he querido dar hoy, ¿no? Pero hay mucha historia dentro de las danzas de nuestro folclore, la danza, el hombre de campo, el criollo, bueno, el paisano, la china. Gracias, Angélica Orlando, con el saludito. Herencio Ángel Díez dice, nos está dando una lección magistral. No, quiero volcar algo, ¿no? Volcar algo, ya que estamos hablando del folclore y del tango, ¿no? El folclore tiene una gran historia, ¿no? Una gran historia, y el tango también, ¿no? Y si detenidamente nos ponemos a investigar y a leer, ¿no? Los distintos investigadores de folclore, como fueron bueno, Carlos Vega, y todos los demás historiadores que han escrito sobre el folclore argentino, recopilando, ¿no? Todos los antecedentes de esa época. Cuando son las 9:48 aquí en el corregimiento La Playa, Barranquilla, Colombia, junto a ustedes, compartiendo esta mañana, ¿no? Esta mañana hermosa, aquí con una temperatura de 28, 29 grados, ¿no? Ustedes allá en Argentina creo que aguanta el frío, ¿no? He visto que en muchos lados temperaturas bajo cero, 4 grados, 2 grados bajo cero, sí, un invierno bravo, ¿no? Yo ya sé lo que son esos inviernos allí en Argentina, ¿no? Tango y folclore argentino, todos los domingos a partir de las 9 a.m. hora Colombia, 11 horas a.m. hora Argentina y a las 4 de la tarde hora europea.
Y vamos a hablar un poquitito del tango que también tiene una amplia historia, ¿no? Una amplia historia del tango, y hay mucho por decir y mucho por hablar. Pero vamos a hablar de ese idioma, ¿no? Ese idioma creado, ¿no? Creado en esa época, ¿no? 1890, ya 1880, 1890, cuando se crea de acuerdo a la gran variedad de idiomas que estaban llegando de los inmigrantes, nace el lunfardo. El lunfardo nace y se arraiga, ¿no? Se arraiga en todo lo que es la sociedad tanguera, ¿no? Y del Gran Buenos Aires en esa época. Como ya se ha comentado en anteriores oportunidades, la censura que sufrieron las letras de los tangos, iniciada normativamente a partir de la dictadura de Agustín Justo, en 1933, bajo la presidencia de Justo, se prohíbe el lunfardo y profundiza de manera sistemática a partir de la dictadura de 1943, nacida del golpe militar de ese año, además de lo que significó desde el punto de vista de la represión de la libertad. O sea, todo tango que llevaba letras de lunfardo era prohibido y censurado, y de ahí, ¿no? De ahí que muchos compositores, autores y cantores de tango se tuvieron que ir del país, ¿no? Se tuvieron que ir ante esta censura, esta censura de la libertad de expresión, profundamente tanto la calidad como el sentido de las obras, ¿no? Uno de los principales motivos de las prohibiciones tenía que ver con el intento de eliminar el lunfardo, el que era considerado una deformación de la lengua. Así, tangos que estaban enriquecidos y cobraban vuelo poético por el uso del lunfardo quedaban reducidos a manifestaciones carentes de expresividad y en muchos casos con el sentido de la letra original totalmente modificado, o sea que se podía difundir el tango, pero modificando la letra, ya no en el lunfardo, ¿no? Entonces esta modificación, así los tangos estaban enriquecidos y cobraban vuelo poético por el uso del lunfardo. Quedaron reducidos a manifestaciones carentes de expresividad y en muchos casos en el sentido de la letra original totalmente modificada. Un ejemplo cabal de esto es en el tango El Ciruja, el tango escrito en 1926 por Francisco Alfredo Marino, con música de Ernesto de la Cruz. Esta obra, que en su letra original estaba poblada de palabras de lunfardo, y alcanza una notable fuerza por esta manera de contar una historia y ser modificada por el propio autor, obligando a la censura. Se convierte en una nueva versión, aprobada en 1948, en un tango descafeinado. Ya pierde el sentido, insípido y sin valor, y sobre todo con la historia principal cambiada y empobrecida. Vamos a escuchar el tango El Ciruja, vamos a escuchar El Ciruja. Como con varón calculando del reboleo Juan Cortado, sus pasos encaminados derecho para la rama, lo lleva un presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya algún instinto que fue su amor idea. Recordaba
que las horas de garufa, cuando minga de laburo se pasaba, esta punga y al codillo escolazaba, y en los burros se ligaba un mestejón. Cuando no era calculado por los días, la lanceaba sin tener el manchamiento. Una amiga le chacaba todo el evento y jugó con su pasión. Era un mosaico de que jugaba de quemar, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía engrupida de un cafioso milanista que le pasaba la guita, que le chacaba el mato. Y hemos escuchado este tango, ¿no? El Ciruja, que fue modificado, cambiado la letra y bueno, y quedó algo como se dice, no insípido, y su historia principal, cambiada. Este tango, El Ciruja, por Alfredo de Ángeles y Julio Martel en Lunfardo. Y bueno, el Lunfardo sigue, ¿no? Primeramente se creía que el lunfardo habría nacido entre los presidiarios de las cárceles. O sea que ellos utilizaban el lunfardo para comunicarse, para que los policías o los guardiacárcel no captaran lo que entre ellos estaban hablando, ¿no? Pero ya el lunfardo existía, ya existía. Luego llega a las cárceles y los presos aprovechan este método de lenguaje para comunicarse entre ellos sin que se enteren los guardias. El Mundo Rivero fue también muchos cantores han grabado tangos en lunfardo, ¿no? Pero ahora vamos a escuchar al Mundo Rivero en este tango Desde la Cana, tango en lunfardo. Partire al surdo de ayer parece mentira. En corte me mandó un pila con el fierro y el balurdo. Y como me hallaba curdo, batí el justo y la arruiné. Sobre el pucho me aboqué pa' sacar limpio al voluta que lo había captado una yunta laborando en societe. Batile al grone peroca que queme el bobo en el pío, junto con el zarzo mío, la piedrada y la marroca, que reduzca, aunque sea poca la menaje del bulín, mis tapos de parroquín, las pinchas y las catreras, y vos, piantá de ladera con la rina de Pachín. Si me sale bien el tiro, y sobre el magistrado, creo seré jubilado de circular en el giro. Es por eso que me estiro en la cuestión del sumario, a que vos al secretario lo trabajé
con cautela, que quien te dice, Chedrela, que me limpien por otario. En fin, estoy en Gallona, sin fasos, mal empechado, del celador mal mirado por carencia de chirola. Dime si es que me da hora, si quiere un gomán, mijita, no faltes a la visita y acordate de este coso, que aunque chorro y ranfañoso, sabe llamarte Grelita. El mundo rivero, ¿no? En este tango milonga, la cana, desde la cana tango. Cuando son las 10 horas, aquí en el corregimiento de la playa, Barranquilla, Colombia, junto a ustedes, compartiendo, ¿no? Compartiendo los dos géneros musicales que identifican a un país, un poquito, ¿no? Que les pueda volcar de parte de la historia, ¿no? Porque no es solamente la música, también detrás de cada tema musical, de cada música, de cada género, como estamos hablando del tango y del folclore, hay una historia. Y esa historia hay que darla a conocer, ¿no? Los que tenemos la oportunidad, la posibilidad, ¿no? De dar a conocer esa historia, que es importante para que sea conocimiento de todos. Dentro del tango argentino vamos a recordar a una cantante de tango del 9 de julio, Argentina, la dama del tango, Ana Severina, y vamos a escuchar un tema, ¿no? Este tema Nostalgia. A ver, Carlos Lonel, qué grande el mundo rivero, ¿sí? Yo estuve con el hijo de él aquí en un concierto que dieron aquí en Barranquilla, ¿no? Antes de la pandemia, y Muni Rivero, ¿no? Me saqué fotos, estuve compartiendo esa noche con ellos. Excelente el hijo también, ¿no? El mundo Rivero. El feo, es el feo más lindo, el feo que canta lindo, sí, así es. Bueno, vamos a escuchar a Ana Severina, en este tango, ¿no? Vamos a escuchar, en primer término, vamos a escuchar Nostalgia por Ana Severina, la cantante, la dama del tango, de 9 de julio, República Argentina. Emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amores son los y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos con los besos de otra boca. Si su amor fue flor de mía, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero emborrachar mi corazón para poder después brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y saber que otra a su lado pronto le hablará de amor. Pero yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche,
noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mis desvelos para ahogarlas de una vez. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y hoy más lo vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y saber que tras su lado pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y hemos escuchado a Ana Severina, la dama del tango, de 9 de julio, provincia de Buenos Aires, Argentina, en este hermoso tango, ¿no? En este hermoso tango, Nostalgia. Gracias Angélica Orlando por el saludito, gracias Nélida también por los saluditos que están enviando. Y estamos escuchando aquí, ¿no? Escuchando a la dama del tango de 9 de julio, Argentina. Y vamos a escuchar otro tango, vamos a escuchar El último café, interpretado por Ana Severina en tango, en canto, y en piano Montalbano. El último café, Ana Severina, la dama del tango del 9 de julio. Vuelve tu recuerdo en torbellino, llueve en el otoño atardecer. Con la voz de un suspiro, recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Si allí con tu impiedad me vi morir de pies, me di tu vanidad, entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Piedad, me vi morir de pies, me di tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad, lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor
sin por qué. Si allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad, entonces comprendí mi soledad, sin para qué llovía y te ofrecí el último muchísimas gracias. Y hemos compartido este espacio, ¿no? Espacio con las damas del tango del 9 de julio, Argentina, Ana Severina, escuchando, ¿no? Escuchando este tango hermoso, El último café. Horacio Yago, Buen Teoresma, gracias. Quilmes, desde Quilmes, Buenos Aires, Horacio. Gracias, Horacio, por estar presente. Cuando son las 10 horas, 10 minutos, aquí en el corregimiento La Playa, Barranquilla, Colombia, compartiendo el tango y el folclore y unos hermosos mates. Desde aquí, con una temperatura de 28 grados. Que le podemos enviar a todos los argentinos, ¿no? Porque en Argentina están pasando un invierno duro este año, un invierno duro.